El día de hoy, 3 de agosto de 2024, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la clausura del curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina, que se organizó con la colaboración de diferentes institutos de formación política, entre ellos el Instituto de Formación Patria y el Instituto de Formación Política de Morena. Y bueno, quien cerró estas jornadas muy importantes, pues fue un personaje que en América Latina pues tiene bastante resonancia. Me refiero a la expresidenta de Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, quien bueno, pues nos presentó un recorrido interesante pues sobre las diferentes apuestas utópicas que se han construido en América Latina desde el siglo XIX para, bueno, posicionar justo la apuesta actual, que es la apuesta por la justicia y por la paz. Sin embargo, creo que tocó temas que me parece que hay que profundizar. Uno de ellos tiene que ver con cómo las políticas de ajuste estructural y las políticas neoliberales, pues vinieron a nuestra región o se abrieron paso a nuestra región en el momento mismo también en que las dictaduras militares pues iban, digamos, perdiendo fuerza. Este planteamiento que hace Cristina a mí me recuerda lo que formuló la feminista hondureña Breni Mendoza desde hace ya algunas décadas, cuando planteaba justamente que en América Latina durante la década perdida, pues la década de los 80s, hay un retorno de las democracias electorales que van a, digamos, desplazar a muchos de los regímenes militares que se habían constituido entre los 50 y los 70 en América Latina, ¿no? Y bueno, ella hace mención como en los 80s llega la democracia nuevamente electoral a Honduras y a Perú. De manera más tardía vamos a encontrar en el Cono Sur, donde también hubo dictaduras militares, pues la llegada de las democracias electorales, pero como sugiere Mendoza, esta llegada de las democracias electorales pues no constituyó, digamos, una ruptura con las lógicas que operaron durante las dictaduras militares. Es decir, fueron las democracias instaladas quienes dieron apertura a las lógicas de corte neoliberal y de alguna manera, sostiene nuestra autora, garantizaron digamos, cumplir las funciones que antes tenían las dictaduras militares. Kirchner hace un poco alusión justamente a cómo las dictaduras militares fueron perdiendo fuerza, y cómo, bueno, pues ahora las formas, digamos, para atacar o desplazar o eliminar los proyectos de corte popular nacionalista o de corte progresistas, pues van a ser otras. En ese sentido, ella hace mención a otro proceso que en nuestra América se va a gestar a partir de finales de los 90, donde Hugo Chávez va a ser un referente fundamental a partir de 1999, porque bueno, pues es el primer presidente en Venezuela, pues que va a hacer la punta de lanza de estos gobiernos llamados progresistas, donde se van a anotar también a la lista Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia y bueno, Lugo en Paraguay. Pero más allá de este recorrido, una cosa que me parece muy pertinente de la conferencia que hace Cristina es el posicionamiento que en el marco de esta contextualización que hace sobre la región plantea respecto a Venezuela. Me parece muy, muy importante porque yo creo que ella tiene como la virtud o la capacidad de posicionar el problema venezolano en el marco del recorrido que hace. Y aquí lo que es más interesante es que nos evidencia cómo en Venezuela, o lo que está pasando en Venezuela, pues forma parte también de estas embestidas que en América Latina se han hecho por parte pues de los gobiernos hegemónicos encabezados en el caso de América Latina por Estados Unidos. Pero aún más, y yendo más allá de lo que dice la propia Cristina, aún más importante es cómo lo que está pasando hoy en Venezuela está rompiendo con varios mitos de las democracias procedimentales de corte occidental. Y aquí yo creo que Cristina nos abre la puerta, pero yo creo que hay que ir más allá, porque es muy pertinente posicionarnos frente a lo que pasa en Venezuela, sobre todo
porque en Venezuela se están rompiendo mitos importantes. Por ejemplo, este mito de la continuidad y del cambio, que es uno de los grandes mitos del tema de las democracias electorales, se rompe si ponemos a Maduro al lado de la experiencia de a Angela Merkel, quien estuvo 16 años como canciller de Alemania, y cuando ella estuvo nunca se le imputó, nunca se le epitetó como dictadora o como autócrata. Y entonces la pregunta que viene es ¿por qué cuando pasan estos procesos de continuidad, que no son continuidad de una persona, sino son continuidad de un proyecto, entonces se abre el terreno para que sean acusados de gobiernos dictatoriales o de autocracias? Ese es un primer elemento que yo creo que todavía tenemos que profundizar con más vigor, porque yo creo que la diferencia colonial que ha existido en nuestros territorios y en el sistema mundo desde hace 500 años también nos ayuda a explicar por qué en regiones como América Latina o en regiones que hemos sido excolonizadas, el debate de las democracias es un debate que no se puede plantear desde el mismo sitio en el que se plantean los famosos desarrollos democráticos de Occidente. Venezuela hoy nos está planteando justamente a una crítica a la colonialidad de la democracia, que es otro concepto que la hondureña Breni Mendoza también desarrolla, y que lo que evidencia es que los criterios democráticos solamente se van a ver sustentados a la luz de gobiernos que se cimienten sobre los criterios de las hegemonías globales y de las hoy hegemonías neoliberales, o de los gobiernos y los sistemas o los modelos neoliberales. Si en proyectos que rompen o fisuran el modelo neoliberal se practican o se hacen prácticas democráticas, van a estar siempre en cuestión cuando se trate de continuidad de estos proyectos que tienen una ruptura con el orden hegemónico y con las lógicas de las últimas décadas de los sistemas neoliberales. Es lo que está pasando en Venezuela. No olvidemos que Venezuela durante las últimas décadas, como bien lo decía Cristina, ha vivido, por un lado, una guerra económica que Estados Unidos encabezó desde el 2014 a través del bloqueo, que ha vivido también una serie de presiones internas a través de las derechas y de la derecha venezolana, que desde hace ya bastantes años ha venido generando estrategias de desestabilización y de violencia, como fueron las guarimbas, también lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, recordemos el caso del autonombrado presidente Guaidó y de todas estas fuerzas, digamos, contrachavistas, avaladas por sectores conservadores de Estados Unidos y que además han tenido mucha plata, muchos recursos de actores que están situados en la política mundial. No podemos dejar tampoco de lado que Venezuela, como también lo decía Cristina Kirchner, es una de los países que tiene reservas petroleras muy, muy importantes y bueno, que es preciso leer lo que está pasando en Venezuela a la luz también de estas pugnas geopolíticas que se están viviendo desde hace pues más de una década en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que la contribución que nos ofrece Cristina es muy pertinente porque nos lanza pinceladas de un panorama que tenemos que seguir armando y que además aún más valeroso es el hecho de que se posicione frente a lo que está pasando en Venezuela, reivindicando un proceso que es de continuidad, pero no es de continuidad de una persona, sino que es de continuidad de un proyecto que hace mucho, mucho ruido a Estados Unidos y que por supuesto ha sido asediado de manera impresionante por estas lógicas hegemónicas globales encabezadas por Estados Unidos de Norteamérica, y es desde ahí donde tenemos que leer lo que está pasando también en Venezuela. Querer tener una lectura de Venezuela en torno a los criterios de la democracia procedimental, pues nos va a meter en embrollos porque nos va a llevar a posicionamientos que son insostenibles cuando, por ejemplo, ponemos al lado del caso de Maduro el caso, por ejemplo, de Angela Merkel. Bueno, pues esta es parte de las reflexiones a las que me convoca la conversación, la convocatoria de escucha a la que nos llamaron
los integrantes de los diferentes institutos de formación política que hay en América Latina y que se conjugaron para organizar este espacio de reflexión que en México pues se da sostén a partir del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.